Bueno, damos la bienvenida a los que no pude saludar antes. Bienvenidos a compartir este tiempo en familia. Estoy un poco enfermo, así que agradezco sus oraciones. Sé que estuvieron orando por mi salud, así que muy agradecido. Muchos saludos de mi esposa. Mi esposa está en este momento en Barcelona. Así que manda saludos de toda la congregación. Hoy tenemos un día especial porque acaba de entrar el cumpleañero. Bueno, más adelante sigue aquí. Bueno, queremos desearte, Rafael, un feliz cumpleaños. Gracias. Sos familia, entonces, como sos parte de la familia, te deseamos un feliz cumpleaños. Amén. No vamos a decir cuántos cumplís. Pero bueno, espero no toser. Por eso me traje el agua. En este momento Germán te había pedido que me traigas más. Pero bueno, ahí vamos. Recomponiéndonos. Hemos estado hablando en este último tiempo vamos, Reposo. el reposo, ¿sí? El descanso interior que produce, ¿qué cosa? Esa certeza, ¿no?, de la obra consumada de la cruz. Sabemos que es el sacrificio perfecto, ¿sí?, que nuestro Señor realizó una vez y para siempre, ¿no? Y cuando el Señor en la cruz, antes de morir, dice esta frase: consumado es, ¿sí? Todo fue resuelto, ¿no? Y toda provisión nos fue dada por medio de la cruz. Amén. El tema es que todo eso lo entendemos, porque lo hemos hablado, lo hemos leído, lo explicamos. Cualquiera de nosotros podría explicar esto que estamos diciendo, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz? Ahora, ¿cómo lo llevamos eso? ¿Cómo lo traducimos al día a día? Porque decimos consumado es, pero llegamos a la casa y uno dice no esto no está consumado. ¿Qué pasó? ¿Sí? Nos encontramos con alguna situación. Quizá podemos pensar que tal vez experimentar esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad interior tenga que ver con un momento, ¿no? O una reunión donde tal vez yo me lloro todo. No sé si habrá participado de esas reuniones que a veces son tan emotivas, ¿no?, donde uno llora delante de la presencia de Dios y se descarga y se siente que uno está flotando. Tal vez uno puede pensar que por una palabra mágicamente soltada por un predicador, algo puede ocurrir en nosotros, en nuestro interior, algo nos toca y de repente nos levantamos totalmente diferentes y ya está. Pero no ocurre de esa manera, ¿verdad que no? No ocurre, porque podemos pensar, como decía, ¿no?, que tal vez hay algo, una clave, una palabra donde ya nada me afecta, ¿no? Ya salí de la reunión y automáticamente el Espíritu Santo me tocó un botón y ya nada me afecta, ¿sí?
te quedaste sin trabajo. No pasa nada. Pero tenés que pagar el alquiler. No importa. No importa, está todo bien. Te van a desalojar o te van a extraditar por falta, deportar por falta de papeles. Extraditar suena feo. Sí. Y uno dice, gloria a Dios. No ocurre de esa manera, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no pasa? Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que hay un proceso en nuestra vida que se va desarrollando en nuestro interior y ese proceso va formando, ¿qué cosa en nosotros? El carácter de Cristo. Amén. Y siempre vemos las situaciones adversas como complicaciones. Y ahora, y esto que tengo, y esto que me está pasando. Porque por naturaleza, ¿a quién le gusta sufrir? Levante la mano, a ver. A ninguno. Y siempre nos gustaría tener la vida así toda facilita, ¿no? Que está todo bien. Qué lindo, toda la vida me sonríe, conseguí el mejor trabajo, me pagan el mejor sueldo, tengo el mejor piso, súper económico. Todo el mundo me saluda, me quiere todo el mundo. No pasa eso. No pasa, claro que no pasa. Pero si fuera de otra manera, no entiendo el por qué entonces, si fuera así como tal vez muchas veces podemos imaginarlo, ¿por qué Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo? ¿Acaso Dios no puede librarnos de las aflicciones? Amén. ¿Y para qué las permite? Porque parece una contradicción. Yo tengo todo el poder de evitar algo, pero lo permito que pase. O sea, Dios es masoquista, le gusta vernos sufrir. No. Claro que no. Cuando el Señor nos dijo, muchachos, en el mundo van a tener aflicción, pero hay un pero de por medio, siempre los peros de Dios. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Estamos hablando de ese proceso de nuestra vida donde muchas veces las aflicciones vienen de manera inesperada y uno las ve, como dije antes, como problemas, como cosas difíciles de resolver y muchas veces pueden ser difíciles de resolver. Pero ¿a qué apuntan? A formar en nosotros ese carácter de Cristo y a poder conocer mucho más íntimamente a nuestro Salvador. Quiero compartir un relato de las Escrituras que seguramente todos lo conocemos. Lo hemos visto en la televisión, ¿sí? Y lo hemos compartido en alguna oportunidad. Está en Marcos, capítulo 4. Versículo 35 en adelante. Marcos 4, 35. Jesús venía de una gran actividad ministerial, ¿sí? Ya cansado de venir de campaña en campaña, llega la noche y dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, y ayer hablábamos con los hombres de la importancia que tienen las palabras de las Escrituras. Cada palabra está cargada, hermanos, con muchísimo significado para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros leemos las Escrituras muy rápidamente
y nos vamos perdiendo de un montón de riqueza que la palabra tiene. Por eso les pido encarecidamente que cuando se siente a leer la Escritura, se tome tiempo, se detenga, lea una frase detenidamente, tratemos de entender lo que la palabra nos está hablando, porque la Escritura se interpreta a sí misma. A veces creemos que es muy difícil entenderla, pues no, yo no leo porque es muy difícil para mí. Pero si uno lee detenidamente, va a poder encontrar muchísima riqueza. Entonces dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué le dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y acechaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Por lo general leemos hasta ahí, pero yo voy a leer un poquitito más, porque no termina ahí la situación. ¿Sí? Después que cesa la tempestad, para todo, Jesús los mira a los discípulos con una sonrisa, me imagino, de oreja a oreja, tal vez no, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces dice, temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Escuchen lo que se decían los discípulos. Escuchen la pregunta que se hacen. Escuchen. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Con quién estaban? ¿O con quién estaban caminando ellos? Siendo discípulos. Y se preguntaban quién es este. Y en este relato, hermanos, una de las primeras cosas que yo veo es un mandato divino. ¿Qué le dice Jesús? Pasemos al otro lado. Imaginemos un poco, a mí me gusta utilizar, siempre digo, la imaginación. Tratemos de visualizar el lugar, estaban en la orilla, había una embarcación, una barca de madera, ¿sí? Con remos y vela. Y Jesús le dice, bueno muchachos, pasemos al otro lado. ¿Qué tenían que hacer? Ir al otro lado. Fíjense que esto no fue una indicación, no le dice, ¿qué les parece? ¿Podríamos pasar al otro lado? Vemos si las condiciones están buenas, están malas, ¿les parece buena la idea? No. Jesús le dijo, pasemos, avancemos. ¿Sí? En otras palabras estaba diciendo, dejemos nuestra comodidad para cruzar al otro lado. Confíen, aunque no lo está escrito, pero está implícito, porque ¿quién es el que lo dice? Es Jesús, no es uno de los discípulos. Estamos hablando de Jesús, que fue el que lo dijo. ¿Sí? En otras palabras, como decía, dejemos nuestra comodidad para cruzar al otro lado y confíen en mí, que yo sé por qué hago lo que hago. ¿Sí? El tema es cuando cuestionamos la manera de actuar de nuestro Señor. Yo sé que usted no lo hace. Cuando no estamos de acuerdo en la manera que Dios lo plantea, ¿sí?
¿Cuándo qué? Cuando creemos que nuestra manera es mejor o es más fácil. O tratamos de alguna manera de ayudar a Dios para que las cosas salgan. Porque Dios, y bueno, a veces Dios necesita una ayudita. ¿Verdad que no? No. Pero ¿sabe que el tema es dónde radica? Que en el fondo de la cuestión, en realidad, es que no estamos confiando en Él. No estamos dispuestos a ceder el control de nuestra vida. No estamos dispuestos. Ahora, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque gran parte de los discípulos que estaban con el Señor eran conocedores del mar, ¿sí? De la navegación. Teníamos a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, que eran hombres muy, muy experimentados. Así que yo supongo, siempre dentro de mi imaginación, como digo, trato de imaginar un poco la situación, cómo se fue desarrollando. Supongo que fueron los que tomaron el mando de la barca, ¿sí? Y salieron a la mar. Para ellos era algo habitual. Recuerden que ellos eran pescadores, ¿sí? Conocían la zona de pesca, o sea que ellos sabían, tenían experiencia en lo que estaban haciendo. Y para ellos era navegar y salir a la mar y preparar el bote, el barco, lo que fuese, era ya algo habitual, porque estaban acostumbrados. Y muchas veces nuestras vidas se convierten en algo tan habitual, algo tan rutinario de todos los días. Nos acostumbramos tanto a ser cristianos que da la sensación que es como si fuese, me he visto en la mañana, ahora soy cristiano y salgo. Y se hace algo tan habitual, tan natural. Y no estoy hablando en contra de la naturalidad de la vida de Cristo en nosotros, sino como nosotros a veces generamos que nuestra propia vida se haga una rutina en vez de una expresión de vida. Vamos adquiriendo experiencia en nuestra vida, en lo cotidiano, en lo que vamos viviendo. Y a veces llegamos a tal punto de llegar a funcionar casi en manera como de robots, ¿no? Como robotizados. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, a qué hora. Y a veces yo entiendo que es inevitable la rutina porque uno tiene horarios, tiene un trabajo. Pero yo no estoy hablando de las cosas particularmente que hacemos, sino de la vida que expresamos, aún en las cosas que hacemos. ¿Cómo administramos esa vida en las cosas que hacemos? Si es algo rutinario o verdaderamente es una expresión de vida que se renueva día a día. Yo sé que usted yo no lo estoy describiendo a usted ni a mí, ninguno de nosotros, ¿sí? Esto pasa en otro lado. Hago y decido qué hacer y cómo hacer. Repito, hago, decido qué hacer y cómo hacer. Ignorando, por eso hablamos de esa rutina y lo peligroso de la rutina. Ignorando qué cosa, la vida que nos habita, que nuestra vida ya no nos pertenece. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Dice que los discípulos salieron
muy confiado, supongo yo, a la mar. ¿Pero confiado en qué? En sus capacidades. ¿Por qué? Porque decíamos antes, ellos tenían experiencia. Imagino que una persona que va a salir a la mar, como aquellos que van a salir en un vuelo, hay algo llamado check-in, un control que uno hace, en este caso de la embarcación, una revisión, ¿sí?, de cómo están las cosas. Es como si de repente usted dice, voy a hacer un viaje en el coche, entonces voy a revisar que esté bien con el agua, el aceite, las gomas bien infladas, tenga combustible, en fin. Tengo una ruta ya marcada. Imagino que no sé, habrán habrán controlado la integridad del casco. El casco, ¿saben lo que es el casco de un barco? Recuerden que eran de madera, entonces habrán verificado que no haya ningún tipo de filtración. Tener los remos en condiciones. No sé, la vela que le da el impulso estuviese sin ningún tipo de roturas, ¿no? Que el timón que controla la embarcación funcionara perfecto. Y cuando se aseguraron de tener todo listo, salieron a la mar. ¿Me va siguiendo? Estaban seguros. Si no estaban seguros, no hubiesen salido. ¿Verdad? Estaban seguros. Ahora, ¿dónde ponemos nuestra seguridad? ¿Dónde ponemos nuestra seguridad? A la hora de emprender nuestra vida diaria. ¿En qué estamos confiados? En Dios. ¿En nuestra capacidad de resolver las cosas? ¿En la experiencia que me dio la vida? No, yo ya cumplí 60, tengo tanta vida, no, ¿qué me van a contar? Así hablan los porteños argentinos. ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Sí? En la experiencia de lo que hemos vivido, algunos dicen, he aprendido que si no lo hago yo, no lo hace nada de mí. No sé si alguna vez habrá escuchado esa frase. Sí. Si no lo hago yo, no ocurre nada, no pasa nada. Y porque me siento seguro de tomar mis propias decisiones y no tener que depender de nadie. Como dije, yo sé que a ustedes no les pasa eso. Eso pasa en otro lado. Pero preguntas para hacernos. Porque como dije, a veces entramos en modo automático y no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo esa vida que Él nos ha dado. Verso 17 dice, recuerden que ya habían salido a navegar, ¿sí? ¿Todo ok? Dice el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y acechaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¡Wow! ¡Qué situación complicada! ¿No? Es evidente que desde que habían salido de la costa había pasado un tiempo. O sea, la tempestad no estaba en la orilla. Ellos se habían adentrado mar adentro. Tenían que cruzar de un lado al otro aproximadamente, creo que eran 7, 8 kilómetros lo que tenían que atravesar. Pero cuando se adentraron en el mar, se levantó de repente una gran tempestad, una gran tormenta. ¡Wow! Y dice que la tormenta era
bastante importante porque dice que las olas anegaban la barca, o sea, llenaban la barca con agua, las olas pasaban por encima de la embarcación. O sea que estamos hablando de mucho viento, ¿sí? Y un viento que levantó el agua, el mar, en olas, a tal punto que el agua comenzó a meterse en esa embarcación. Hoy vemos embarcaciones muy grandes que no tienen ese problema. Pero en este caso estamos hablando de una embarcación de unos 9, 10 metros de largo, unos 3 metros de ancho, ¿sí? Con nada de tecnología que tenemos en la actualidad. Tenía remos, una vela en el medio que era lo que la impulsaba. Bueno, imaginémonos en medio de esa situación, ¿sí? Tuve la oportunidad, yo trabajé toda mi vida en el tema del petróleo y estuve embarcado en un barco que tenía 120 metros de largo. Tenía como 7 pisos, 5 pisos para abajo, o 5 pisos, no, era algo inmensamente grande. ¿Sí? Y en el estrecho de Magallanes, en el sur del continente, en pleno estrecho de Magallanes nos agarró un temporal. Olas de 20, 25 metros, que pasaban por encima. Les puedo asegurar que fue terrorífico. Fue muy, muy temeroso ver algo tan violento. Ahora, como dije, en este caso estamos hablando de una embarcación muchísimo más pequeña, 9 metros, 10 a lo sumo. Y imagínense la situación por un instante. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros que nos encuentra el temporal? ¿Sí? De manera tan imprevista. Porque ellos salieron a navegar, miraron por el horizonte, vieron todo tranquilo y dijeron, sí, salgamos. Está todo bien. Tenemos todo lo que necesitamos para cruzar al otro lado. Sin embargo, de la nada, de manera muy imprevista, apareció un temporal. Cosa que nos pasa, ¿o no? Nos pasa, por supuesto que nos pasa. Viene ese temporal de manera tan imprevista que muchas veces no sabemos de qué manera reaccionar. Ahora, yo digo, si había personas en la embarcación que conocían ese mar, porque trabajaban ahí, ¿sí? Conocían de los vientos, seguramente en algún momento se habrán enfrentado a alguna tormenta también. Conocían de las olas grandes. Ahora, ¿cuál fue su reacción? ¿Sí? Porque, como digo, los temporales que vienen a nuestra vida no nos avisan. Ellos no tenían un servicio meteorológico como tenemos nosotros hoy en la actualidad, donde podemos ver el clima toda la semana, sino que salieron confiados en ¿qué? En su propia experiencia, en lo que ellos podían saber. Y sabe una cosa, lo tremendo de todo esto, que cuando uno está en medio de un temporal, una tempestad en el mar, uno no puede evitar enfrentar ese temporal. La orden del capitán en cualquier embarcación frente a un temporal tan fuerte es proa al temporal, de frente al temporal. Para poder campearlo, se dice, para poder pasarlo y llegar a un lugar más tranquilo.
Porque ustedes imagínense una embarcación 60 metros, mediana, frente al temporal, cuando quiere virar, cuando quiere doblar, se dice virar, no lo hace como un coche que hace así, sí, cerrarlo. Necesita un radio de giro muy amplio, ¿sí? Un radio de giro. Imagínense una embarcación cuando está de costado frente a la tormenta. ¿Qué ocurriría? Indudablemente esa embarcación va a fondo. Entonces la única manera de salir de un temporal en medio del mar es enfrentar el temporal y pasarlo. Qué tremendo, ¿no? Qué paradójico. No hay manera de salir con vida, hermanos, si evitamos enfrentar ese temporal. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Temor, desesperación, miedo. Recurrieron al Señor, ¿cuándo? Cuando se sintieron en peligro. ¿Sí? Sintieron tanto miedo que recurrieron al Señor. Y yo digo, no, si nosotros tenemos una dependencia absoluta de Dios, no recurrimos solo cuando no podemos resolver las cosas, sino que estamos tranquilos porque sabemos en quién estamos. Fíjense la situación, una embarcación, dice que en la popa, en la parte de atrás del barco, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Les puedo asegurar que hay que tener un sueño muy pesado para poder dormir arriba de una embarcación que se mueve en medio de un temporal. Yo creo que es imposible. Pero la Biblia nos dice que Jesús estaba durmiendo plácidamente en medio de un temporal. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Qué hicieron los discípulos? Empezaron a ver que el agua se empezaba a meter, que no daban abasto para sacar el agua, que las olas eran grandes, que los vientos eran grandes, que el temporal era muy fuerte, y salieron corriendo a buscar Señor. Le gritaron, ¿que no te das cuenta que nos vamos a morir? ¿No te das cuenta de lo que me está pasando? ¿No te das cuenta de la situación que estoy viviendo? ¿Cómo yo estoy viviendo lo que estoy viviendo y vos estás durmiendo? No te preocupás por mí. Nos vamos a morir. ¿Qué voy a hacer en medio de este problema? Jesús estaba durmiendo. ¡Qué loco! Jesús estaba durmiendo. Pero yo me pregunto, ¿no? Si nosotros trabajáramos en una empresa y resulta que nos surge un problema de familia, lo que sea. Entonces decimos, bueno, voy a tener que ir a hablar con el gerente de la empresa a ver de qué manera me puede resolver esta situación. Y a veces armamos toda una estrategia en nuestra cabeza a ver de qué manera presentarle la situación para que nos favorezca, ¿no? Porque estamos ante una situación terriblemente complicada y no tenemos la manera de salir adelante. Ahora, ¿qué pasaría si yo soy el hijo del dueño? La cosa cambia, ¿verdad? La cosa cambia, porque soy el hijo del dueño. Mi papá es el dueño de todo. Che, papá, mira,
me surgió este problema. Necesito resolverlo. Sí, bueno, dale, pasá por allá, barregamos, echamos por teléfono, ya está. ¿Verdad que sería mucho más sencillo? Claro que sería más sencillo. Ahora, ¿quién estaba en la barca? ¿Quién iba con ellos? Jesús. 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 Cuando hablamos de reposo, ¿no? Y ese sosiego, ese reposo natural, ¿no? Esa tranquilidad que sentimos, que lo podemos experimentar cuando tenemos todo controlado. Cuando está todo en orden, llega fin de mes, no se dice, bueno, sí, yo esto para el alquiler, esto para acá, esto para el diezmo, ya tengo, sí. Mira, nos sobró plata, vamos a guardar un poquito, hacer un pequeño ahorro. Estamos tranquilos porque tenemos el control de todo. ¿Sí? Los chicos en la escuela, todo bien, el trabajo bien. Y de repente, nos pasa algo que nos saca de nuestra tranquilidad, de nuestro reposo. ¿Sí? Y suele pasar, porque podría contarles una situación que experimentó hace poquito mi hija y mi yerno con respecto a eso. Ahora, es cuando perdemos el control, ¿no? Cuando no tenemos el control de la situación, cuando ese descanso desaparece. Pero ese es un descanso muy, muy humano, muy natural, esa tranquilidad que uno siente, como dije, por tener las cosas bajo control. Porque creo que si hay algo que nos cuesta es poder cederle el control a Dios de nuestra vida. Siempre encuentro una ilustración para los que manejamos un coche. Lo difícil que es ser acompañante, ¿no? Sentarse del lado del acompañante. Es terrible. Es terrible. Es un manejo de los 16 años. Me encanta manejar. Entonces yo me imagino que venga alguien y me dice, debe tener coche. Amén. Amén. Que alguien venga, o no sé, lo voy a hacer con cualquiera de ustedes. Yo voy y le digo, hermano, ¿me prestás el coche para...? Y bueno, pero vamos juntos, no, o sea, déjame manejar a mí. Yo manejo. Y yo me imagino que el dueño del coche, si es como yo, ¿no? Iría mirando y diciéndole, cuidado con esto, cuidado allá, anda para acá, no para aquel lado, mejor, tené cuidado con esto, fíjate acá, o sea, viendo cómo lo usan, porque no es fácil ser acompañante y dejarnos llevar, dejarnos guiar. Dios nos está diciendo, déjame manejar a mí, déjame conducir a mí. En otras palabras, soltar el control. Soltar el control. Y nuestro verdadero reposo no está en lo que yo pueda hacer para que las cosas cambien o para las personas cambien, hermano. Sino es poder decir como Jesús, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque tu voluntad es perfecta, es buena, ¿sí? Y puedo descansar en esa verdad más allá de lo que mis ojos puedan ver. Y hablamos de ver, y decimos que los cristianos no nos movemos por vista. Y sabe que
Estamos en diciembre, ¿quién sabe que estamos en diciembre? Estamos llegando a fin del 25. Y a mí particularmente me gusta ver mis avances, ¿no? Si he crecido o no he crecido, algunos crecemos para los costados muchas veces. En altura, obviamente, yo ya estoy resignado, no voy a volver, ¿no? Hermanos, eso, no ore por mí. No voy a crecer. Lo tengo súper asumido. Pero poder decir, Señor, a ver, ¿cómo estoy en mi vida? ¿Cuánto he avanzado? ¿Cuánto he crecido? Y hablando de fe. Porque tenemos fe para decir que Dios tiene poder, sí, para que esto acabe, ¿verdad? Sí, claro que sí. Oramos diciendo, Señor, yo sé que tú eres poderoso para hacer cualquier cosa. Te pido ahora que obres en esta situación. ¿Ha orado así alguna vez? Sin duda. Creo que sí. Que resuelvas este problema, que me sanes de esta enfermedad. ¿No? ¿Por qué? Porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Y tenemos versículos para todo, hermano. Para justificar lo que le estamos pidiendo al Señor. Ahora, hablamos de avance, hablamos de crecer. ¿Tenemos fe para mantenernos firmes en medio de la prueba? Chan. ¿Qué pregunta? Yo no veo a Pablo en ningún momento que haya orado para que Dios lo saque de una prueba. Pero sí lo veo un hombre íntegro, plantado, firme en medio de la prueba. Tenemos fe suficiente para decir sí, estoy pasando un momento de angustia, un momento difícil, un momento de escasez, un momento, póngale la situación que usted quiera. Pero yo tengo fe de que Dios me va a sostener aún en medio de la prueba. Amén. Amén. Esa fe que me sostiene en medio de la dificultad. No esa fe que me lleva a decir, Señor, quiero salir de esta situación. Es una fe que le permite obrar a Dios en nuestro interior. Porque por algo y para algo Dios está permitiendo esa aflicción. Amén. Confíen porque yo he vencido al mundo. Estoy trabajando en su vida, estoy trabajando, me estoy revelando, me estoy manifestando. Esa fe que me sostiene firme, no importa lo que pase, porque yo sé en quién he creído. Y me sostengo como viendo al invisible. Mi descanso está en Él, hermanos. Mi descanso está en Él. Un niño no tiene motivo para dudar. Un niño es 100% crédulo. ¿Cuánto necesito poder ver como un niño? Porque la vida muchas veces nos presenta una noche oscura, hermanos. Una tormenta en particular sobreviene de la nada. Todos tenemos un otro lado al que llegar. Todos. Hay que cruzar. Los discípulos tuvieron que enfrentar la tormenta para llegar al otro lado. Había un mar que se interponía para poder llegar a su destino. Pero
no lo hacían solos, y eso es lo tremendo. Jesús estaba con ellos. Y sabe que la vida siempre nos desafía a desenfocarnos de esa verdad, de que Cristo está en nosotros y nos hace poner nuestra mirada fuera de Dios. Y cuando eso ocurre, hermanos, el caos viene a nuestra vida. La desesperación nos inunda. Ese descanso desaparece. Jesús estaba en la barca. Y como leíamos, después que cesó el viento, se hizo grande bonanza, les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Y esta es una pregunta, creo yo que acá encontramos la clave de nuestra vida. Porque a pesar de que ellos compartían vida con Jesús, que veían los milagros de Jesús, escuchaban sus enseñanzas, dijeron: ¿quién es este? Tremendo. ¿Quién es este? No conocían al Maestro. No conocían al Maestro. ¿Cuánto conocemos de Jesús? ¿Cuánto conocemos? A veces sabemos más del diablo que de Jesús. Perdónenme, pero es así. Hablamos más de guerra espiritual y demonios. Y estamos más pendientes de lo que el diablo puede hacer que por conocer a Jesús, por conocer su persona. ¿Cuánto sabemos de lo que tenemos en Él para nuestras vidas? Porque hablamos de fundamento, de lo que nos da verdaderamente paz, seguridad, descanso. ¿Qué es lo que produce eso en nuestra vida? Sus verdades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos de Cristo en nosotros? Esperanza de gloria. Como una vida que nos habita. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a relacionarnos con Él, a leer su palabra, a ver cuántas promesas Él tiene para nuestra vida, a ver cuántas cosas Él nos ha dado a través de la cruz del Calvario? Para no tener que vivir una vida atemorizada, una vida de sufrimiento, una vida de dolor, una vida de pesar. Porque Cristo está en la barca, hermanos. Sí, la tempestad es real. Las olas son grandes. Pero Cristo está en la barca. Cristo está en la barca. Hermanos, el desafío es pasar al otro lado. No importa lo que venga por delante. Poder mantenernos firmes, confiados, seguros, durmiendo como hacía el Señor. Tremendo. Descansando. En medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Que este año que nos está por alcanzar, este nuevo año, podamos realmente mirar hacia atrás y decir: Señor, wow, gracias por todo lo que he podido vivir, porque me has permitido conocerte un poco más,
porque me has permitido avanzar, porque solamente en el medio de la prueba es donde Dios se me va a revelar, donde voy a conocer más y más de Él. Y no hay otra manera, hermanos. Si no tengo intimidad con Él, de poder conocerle profundamente. Job, después de haber vivido una gran calamidad en su vida y haber argumentado un montón de cosas delante de Dios, tratando de justificar un montón de cosas, después que Dios lo confronta, en el final de su escrito termina diciendo: oh Dios mío, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. ¿Cuánto necesitamos, hermanos? Que Dios pueda poner colirio en nuestros ojos. Que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos espirituales para poder verle de que Él está en la barca, que no estamos solos. Póngase de pie un momento, por favor. Quiero terminar este tiempo